Hola a todos. Hoy iniciamos desde la Fundación Academia de Cine una serie de encuentros sobre montaje, gracias a una colaboración con AMAE, que es la Asociación de Montadores Audiovisuales de España. Y como no podía ser de otra manera, iniciamos el primer episodio con una de las figuras más destacadas del mundo del montaje, Iván Aledo, que desgraciadamente nos dejó este pasado 5 de junio. Él tenía ganó dos Goyas por Los amantes del Círculo Polar y por La gran aventura de Mortadelo y Filemón. Era miembro de la Junta Directiva de la Academia de Cine. Trabajó con muchísimos directores, entre ellos Emilio Martínez Lázaro, Luis García Berlanga, Julio Medem, Javier Fesser y Miguel Ángel Jiménez, que es uno de nuestros invitados de hoy. Fue además uno de los creadores de uno de los ciclos más importantes sobre el oficio de montaje que se ha hecho en la Academia, que arrancó el pasado 2019, un ciclo que creó junto a Mikel Iribarren, que es otro de nuestros invitados de hoy y del que también hablaremos. Y bueno, pues queremos rendirle un muy merecido homenaje a Iván y recordarle junto a las personas, digamos, más cercanas con las que ha trabajado y también personalmente tenían grandes vínculos. Así que, bueno, pues antes de nada, darle todo nuestro ánimo y apoyo desde la Academia a la familia. Tenemos con nosotros a Iván Aledo Jr., su hijo, mucho ánimo y también, por supuesto, a tu madre, a tus hermanas. Y bueno, que nosotros estamos muy apenados, la verdad, desde la Academia. Tenemos también con nosotros a Quique Domínguez, que es socio de Iván desde hace muchísimos años. Trabajabais juntos mano a mano en el estudio El Iglú, que creo que estás justamente en estos momentos justamente allí. Aquí andamos, sí, sí. También está con nosotros Joan Marimón, que bueno, es director, guionista, escritor, docente y que bueno, pues tuvo también la oportunidad de compartir trabajo con Iván, sobre todo en la parte docente y también colaborar en un libro que escribiste, que también hablaremos de él, un manual sobre montaje. Y tenemos también con nosotros a Miguel Ángel Jiménez, director de cine, con el que bueno, Iván colaboró en varias películas. De hecho, su última película o su último trabajo en ficción fue una película tuya, Una ventana al mar. Y por último tenemos a Mikel Iribarren, que como hemos dicho antes, bueno, es exalumno de Iván, docente también, y bueno, compartías además este maravilloso ciclo que hicimos en la Academia de Montar, Soñar, del que también vamos a hablar. Y bueno, yo antes de nada me gustaría, como pregunta genérica, y quien quiera que empiece a comentar, es cómo definiréis a Iván como creador cinematográfico, como artista, como profesional. Por ejemplo, el que quiera empezar. Bueno, pues, o sea, ¿cómo definirlo? Pues un gran montador, con una sensibilidad especial realmente tenía, porque desde luego los trabajos lo avalan. Y bueno, y muy trabajador, le encantaba montar, o sea, montaje era su vida. Realmente todos nosotros sabemos que Iván, bueno, pues trabajaba los 7 días de la semana, estaba aquí sábados, estaba domingos y lo que hiciera falta y las horas que hicieran falta. Y realmente pues ha sido una pérdida grandísima el hecho de que ya no esté con nosotros. La verdad es que ha sido duro, complicado y hemos perdido a uno de los grandes, la verdad. Sí, yo creo que lo que mejor para mí define a Iván son sus settings de David, que es una cosa muy curiosa. Se llamaban Gran Iván, sus settings de David. O sea, que una cosa que, claro, cuando eras su alumno y entonces te metías en el ordenador y no sé qué, llamaba mucho la atención, ¿no? Gran Iván. Y es verdad que Iván, lo primero que piensas es físicamente que era un tío enorme. Bueno, pues como es Iván Junior, casi 2 metros, una persona muy grande, pero sobre todo era una persona con un grandísimo corazón, la verdad. Un gran compañero y un gran maestro, la verdad. ¿Cómo era el estilo de Iván a la hora de montar? ¿Cómo los que habéis trabajado con él? ¿Cuál era su estilo? O sea, ¿de qué se nutría? ¿Qué era lo que más le gustaba expresar? Bueno, yo... Miguel Ángel, por ejemplo. Vale, mira, yo desde la experiencia que he tenido con él, he podido montar 2 películas y un largometraje documental con él y con Quique. Joder, pues yo creo que era un tratamiento
total sobre la historia, que fugaba muchísimas veces a muchísimos sitios, y a mí eso me encantaba y me divertía una barbaridad y aprendí un montón. Me encantaba cómo no se hablaba casi nunca, o yo al menos casi nunca hablaba con él sobre cuestiones en absoluto técnicas, solo se hablaba de la historia, de los sentimientos, de lo que transmitía, lo que estábamos haciendo. Me encantaba cuando se echaba para atrás con el sillón de ruedas y me empezaba a contar una historia. Hablábamos de millones de cosas, hablábamos de amor, de odio, de anécdotas, bueno, hablábamos una barbaridad de tiempo, y todo eso luego creo que se reflejaba en la película, y si no, al menos se reflejaba en mi propia vida y en lo bien que le he pasado todos esos meses currando ahí con ellos. Paraba de repente el montaje y me ponía una canción. Recuerdo cuando estábamos con Una ventana al mar, un día muy emotivo, que Joel se puso a llorar y yo me emocioné también mucho. De repente, bueno, pues estábamos hablando de sus sentimientos tan fuertes que hay en la peli, y puso esta cantante francesa que a él le gustaba mucho, Bárbara, creo que es, y me puso Nantes de Bárbara, y allí en el iglú estábamos escuchando a aquella cantante francesa, y todos esos sentimientos, todas esas cosas que él aportaba, que en definitiva él era su propia vida y su propio modo de ver el mundo, pues te ayudaba, te consolaba, te animaba, era muy entusiasta. Para mí ha sido, pues, no sé, una persona abrumadora en mi vida. Y lo va a seguir siendo, de algún modo. Creo que me va a acompañar para siempre. Ha sido una sobrada estar con él. Y además su sentido del humor, ¿no? O sea, todo lo que aportaba a nivel creativo, que era increíble, era desbordante, pero además siempre con un sentido del humor muy especial, que estaba ahí en todas las facetas suyas, ¿no? Sí. Iván, para ti tu padre imagino que ha sido también un mentor, te ha enseñado mucho la profesión, la ha compartido contigo. Y me hubiera gustado que hubiera sido así por muchos más años, ¿no? Pero bueno, he tenido el honor de poder trabajar con él el último año en la serie La Templanza y poder haber estado un año entero, porque normalmente las veces que hemos coincidido ha sido por poquito tiempo. Estuvimos en el Faro de las Orcas, luego estuvimos en Sabuesos en 2017 y he podido tener el honor de estar de ayudante con él este año en La Templanza y ver esa cantidad inmensa de material que hemos ingestado y poder ir viendo cómo él lo va construyendo poco a poco, cómo lo va transformando, cómo le va dando esa gramática que él tenía, y pues ojalá hubiera sido así por muchos más años. Porque me da la sensación, pues bueno, pues mi carrera empezó hace poquito, como quien dice, y me ha dado poco tiempo a compartirlo con él, ¿no? Siempre estará en sus trabajos, siempre estará, yo desde pequeño me iba al estudio a verle cómo trabajaba, que me enseñara cosas. Y bueno, pues desde luego su legado siempre seguirá ahí con nosotros. Y también lo que ha dejado en Mikel y Quique, por supuesto, que han tenido la suerte de trabajar más años con él y a su vez enseñarme muchísimo también. Mikel, bueno, tú lo has tenido también además de profesor, o sea que también has vivido un poco cómo era su metodología y su cercanía, ¿no? Sí, él tenía un acercamiento al cine que era desde lo afectivo. Como ha contado Miguel Ángel, no se basaba, como muchas veces sucede, bueno, esto, pues Iván, que también es profesor, además un libro que yo utilizo mucho también en mis clases, pues es excepcional. Muchas veces el acercamiento al montaje es desde lo normativo, desde lo racional, desde lo que se puede codificar, pero luego la realidad es que cuando tú montas dedicas muy poco tiempo a todas esas normas y te quedas más por lo emocional, por lo afectivo, por lo sentimental, por lo que le está sucediendo a esas personas que son los personajes que están viviendo esa historia y que es a través de las cuales le vas a hacer llegar las emociones al espectador, ¿no? Que es para lo que de una película, para tener una participación efectiva. Yo, por ejemplo, sí soy mucho más racional y para mí encontrarme con Iván en el segundo año de carrera fue darle un mazazo a ese bloque de hielo que habías estado construyendo, que es guiarte por todo lo racional y empezar a tener otro tipo de acercamiento mucho más libre y que lo que te suponía era una expansión absoluta. O sea, que si hasta ese momento veías un montaje así, de repente pasabas a verlo así. Y efectivamente, durante muchísimos años, pues tuve la enorme suerte
de que al acabar de estudiar, tanto Quique como Iván, pues apostaron por mí como trabajador y bueno, pues, he tenido esa suerte de poder trabajar esta última década con él y seguir aprendiendo ya no solo en esa relación profesor-maestro, sino también en la relación de compañero, de ayudante y también pues, montando con él. Y Miquel, a propósito de todo tu trabajo con él, además el ciclo que creasteis, el ciclo de Montar, Soñar, que pudimos hacer en la Academia de Cine y que de hecho, bueno, pues todavía seguíamos haciendo la segunda edición antes de que sucediera todo esto de la pandemia. ¿Cómo surgió la idea de hacer un ciclo, traerse invitados tan importantes en el mundo del montaje y darlo a conocer más al público, acercarlo? ¿Cómo se os ocurrió ese ciclo? ¿Cómo fue la aportación de Iván? Bueno, pues el ciclo se lo ocurrió principalmente Iván. O sea, hacer charlas sobre montaje era una cosa que la habíamos hablado varias veces, pero al parecer en una reunión de la Junta Directiva, Mariano Barroso dijo que queríais hacer actividades y que queríais desarrollar ese aspecto de la academia. Entonces ahí es donde Iván dice, pues vamos a llevar esta idea a la academia. Tiene buena acogida y bueno, pues por eso lo empezamos a hacer. Y la idea de hacer el ciclo, sobre todo, es porque una de las cosas que muchas veces sucede es que el montaje se esfuerza tanto por ser invisible que parece que no existe. Y es una parte más de las películas. De hecho, hay una amplia parte de la teoría del cine, sobre todo pues, a partir de André Bazin y la política de los autores, en la que parece que todo se tiene que hacer en rodaje porque si no eres un mal director. Y eso es no entender bien esos textos, en realidad el montaje es una parte más de la película, otra. La película se prepara, la película se roda, la película se monta, la película se distribuye, se exhibe, se promociona. Y bueno, se trataba un poco de ese trabajo que muchas veces no lo conoce el espectador, que hacérselo llegar a la gente que pues no ha estado en una sala de montaje. Esa era un poco la idea, para que entiendan que no hay ningún problema con cambiar una película de montaje si es necesario, como no hay ningún problema en no tocar un fotograma si no es necesario. Quiero decir, simplemente es una parte más de ese proceso, y en ese proceso se hacen muchas cosas y sobre todo lo que había era pues, un amor muy grande al oficio y creo que la gente lo conozca, más allá de la sala de montaje. Joan, tú tuviste la oportunidad de conocer a Iván en 2014, ¿no? Cuando estabas precisamente elaborando un libro de montaje, el montaje cinematográfico del guión a la pantalla, que es uno de los manuales de cabecera. Y cuéntanos un poco cómo llegaste a él y cómo él colaboró también en este libro. Bueno, llegué a él por el currículum que tenía, ya no en el 2014, en el 1990 y pico. O sea que en el 2014 el currículum había crecido geométricamente, ¿no? Entonces, lo que me llamó la atención es que yo le pedí, como a todos los montadores que tuvieron, para mí el placer de haber participado, le pedí cómo se enfrentaba una y otra vez a un material que ya estaba, que ya lo había visto una vez, cómo conseguía tener los ojos frescos y tal. Me envió un redactado que fue para mí revelador porque es que estaba muy bien hecho. Es decir, me di cuenta de que Iván no solo era muy buen montador, sino que encima escribía muy bien. El puñetero escribía de maravilla, como se ha visto una y otra vez después con los textos que ha escrito para Montar, Soñar. Tenía una especie de visión poético-sintética, a mí me recordaba algo al estilo de Bresson, de notas sobre el cinematógrafo, que es un libro que él regalaba a sus amigos. Y en ese muy breve texto, que lo puse íntegro en el libro, decía algo tal como que él de pequeño contaba una historia una y otra vez que había visto en alguna película o que le habían contado, y cada vez la iba
como intentando mejorar. Eso ya de pequeño. Dice, si es lo que he continuado haciendo más adelante, ¿no? O sea, me llega una historia y la voy intentando mejorar cada vez, ¿no? Entonces, lo interesante del caso, por un lado, tal como os ha comentado Miquel y os comentará todo el mundo, era muy buen profesor, o sea, se entusiasmaba, se apasionaba, se extasiaba con trabajos que habían hecho alumnos. Su método era, yo creo que no hay mejor método, es decir, les daba los brutos de películas que están montando en ese momento, algunas espléndidas películas, y los alumnos tenían que hacer sus versiones. No hay manera mejor de ejercitarse. Y bueno, el detalle, ¿no? Que yo siempre había insistido, oye, Iván, tendrías que escribir un libro, porque es que además encima dibujaba muy bien. Es que es un artista completo, o sea, era artista de la palabra, artista de la imagen, o sea, del relato, de cómo contar, de cómo, del encuadre, en fin. Yo lo veo como un artista completo. Además, bueno, lamento profundamente que se haya marchado cuando estaba cargado de ideas y de proyectos y de ganas de hacer cosas. Realmente, o sea, tenemos que pasar ese duelo. Y lamento ese libro que no va a escribir y que hubiera sido una maravilla. Él me decía a veces, a mí me cuesta mucho escribir, me cuesta mucho escribir. A todo el mundo le cuesta escribir. Yo qué sé, a Cervantes a lo mejor le costaba mucho, pero es que él tenía un nivel de escritura muy alto, más alto que el mío, por poner una referencia que conozco, ¿no? Era poeta de la palabra. O sea, vosotros en la academia tenéis todos esos textos que escribió, son una maravilla para o sea, cada frase, ¿eh? Para disfrutar frase a frase. Sí, creo que incluso lo que ha dicho Miquel, un poco la primera cita que tenía en el dossier del ciclo de montaje, era un poco lo de darle importancia al montaje como el alma de la película, pero el problema es que muchas veces ese alma no se ve e incluso se duda de su existencia. Es que realmente... Esa frase es para es fantástica, ¿no? O sea, para esculpirla en bajo relieve y ponerla en algún sitio. Qué mejor manera de poner y de dar valor a lo que es el oficio del montaje y de reflejar esa pasión que él siempre tenía por todo. Bueno, y con humor además, porque el nivel de humor era alto nivel, tan alto que a veces no sabías si era humor. Lo que me ha dicho, ¿habrá comedia en lo que me ha dicho? O sea, me tengo que reír. O sea, a veces no sabías muy bien cuál era la doble lectura de lo que te decía, ¿no? O sea, era un placer escucharle, o sea, contaba muy bien las cosas y con un fino humor y con esa tendencia afrancesada, ¿no? que ha dicho Ángel Jiménez. O sea, tenía un gusto por lo francés, años 60, 70, ¿no? Que formaba parte de su propio estilo. Eso sí, precisamente iba a hablar de esos referentes que estaban muy, muy visibles en Iván, que era el cine de la Nouvelle Vague, era Jacques Demy, sus musicales muy coloristas que le encantaban, Robert Bresson, que todos has hablado también de él. Esos referentes están todos ahí en sus películas, ese referente francés, ese estilo, se puede apreciar en su forma de trabajar, en sus montajes. ¿Qué pensáis? Sí. Bueno, a mí me recuerdo que cuando empezamos la primera colaboración que hicimos, recuerdo que me regaló El desprecio como un regalazo ahí, Miguel Ángel, porque bueno, yo además lo estaba pasando muy mal con los productores y tal, y entonces me decía, esto te va a calmar un poco y te va a ayudar. Y, joder, hasta recuerdo cuando, joder, desgraciadamente estaba ya muy fastidiado, yo le enviaba fotogramas de Brigitte Bardot, del desprecio, y él me contestaba mandándome fotografías con Piccoli, que justo además falleció un poco antes. Sí, yo creo que todo eso estaba súper presente en él y, bueno, para mí era un regalo estar ahí como un niño pequeño escuchándole y aprendiendo, ojalá aprendiendo, pero bueno, en cualquier caso disfrutando muchísimo. Sí, y había uno de los grandes referentes para él, o que siempre hablaba muy bien de él, que era Joaquín Jordá, como uno de los grandes directores del que se sentía muy, muy orgulloso de haber trabajado con él. Y bueno, yo creo que sí, que era ese estilo tan desnudo, ¿no? tan fuera de artificios, que era un poco lo que mostraba en el montaje, ¿no? Como
la sensibilidad, la emoción, sin palabras, ¿no? Es que fíjate, a mí me quedé muy impresionado una vez cuando me pasó la de Joaquín Jordà, la de que es El encargo del cazador. Sí. El encargo del cazador, sí. Joder, me quedé impresionadísimo. Bueno, primero me gustó muchísimo la película porque había muchas cosas en ella que, no sé, me recordaban mucho a cosas que luego he visto de Tere Portabella y tal. Pero bueno, me gustó muchísimo la película. Pero a nivel de montaje hay una secuencia que a mí me deja impresionado, que no sé si la recordáis, pero es que a mí se me quedó grabada y luego lo he hablado con algún otro montador, que es la secuencia de una serie de test que además hizo Iván, tal y como me lo contó él. Estaba la gente ya muy pasada y estaban en una barra de bar y entonces repitió Joaquín Jordà una serie de travelings que iban de derecha a izquierda, si no me equivoco, una serie de testimonios después de una noche de fiesta de la gente que conocía a este hombre, al protagonista, y aquello era un poco un desaguisado, ¿no? Y entonces, el montaje final, tal y como está en la película, es espectacular porque se va repitiendo, monta varias veces ese mismo traveling, pero desde diferentes puntos hay repeticiones. Bueno, a mí me parece una de las cosas más brillantes que yo he visto nunca. Y bueno, hay muchos hallazgos en esa película, por supuesto, pero que le correspondan a Iván, y así es como me lo contó él y yo lo creo totalmente. Esa secuencia me parece cumbre y yo creo que cualquier montador descubre que hay una renarración y una creación total sobre un material ya dado en esa secuencia del bar del encargo del cazador. Para mí es abrumadora. Sí, desde luego. El encargo del cazador, debo decir que yo me quedé estupefacto también cuando la vi y después, al cabo del tiempo, me di cuenta que era montaje de Iván Aledo, ¿no? O sea, aprovecho para decir que los documentales, el montador debería cobrar derechos de autor. O sea, el montador vuelve a ser el guionista. Y, por cierto, aprovecho también para decir que estaba muy contento del trabajo contigo, Miguel Ángel, En cada lenteja un Dios. O sea, me habló apasionadamente de este documental. Y bueno, su trabajo con documentales, su trabajo con cortos también. O sea, bueno, claro, él ha tocado todos los palos, ¿no? Pero bueno, quiero decir que... Sí, mira, ahí en cada lenteja un Dios, que lo montamos con Quique, firman el montaje los dos. Yo recuerdo que teníamos un sistema que a mí me gustaba muchísimo y era, Quique y yo montábamos todo, lo montábamos todo. Íbamos como haciendo, colocando todas las secuencias, organizándolo todo guay, lo dejamos. Y ahí en el Iglú montaron un sistema que era fantástico, estábamos en 2 salas y entonces yo estaba con Quique a saco dándole a toda la estructura y dejándolo todo guay y luego se lo pasábamos a Iván. Iván estaba en su mundo ahí en su sala, pues dándole la vuelta a las cosas, probando cosillas. Y, joder, a mí me encantaba porque yo ya salía de algún modo de la sala de Quique súper contento, pero luego siempre nos sorprendíamos con pequeñas cosas que de repente había hecho Iván con algunas secuencias. Y yo disfruté una barbaridad de ese montaje que hice con Quique y con Iván. Era un artista, joder, sacaba cosas que yo siempre... A veces sufrí una barbaridad siempre sufro un montón en el montaje y me arrepentía de un montón de cosas, me daba cabezazos contra las paredes, lo pasaba muy mal, me iba al bar porque es que, bueno. Y luego volvía y siempre había una pequeña esperanza y el hombre había sacado de unas cuantas conexiones algo que era hermoso. Joder, y en Una ventana al mar hay secuencias totalmente que son suyas. El final de la película de esta de Una ventana al mar, de la última, yo ya lo había desechado, de repente no me gustaba, era un poco ñoño, estaba fastidiadísimo y bueno, pues estaba destrozado. Y de repente cogió Iván por aquí, por allá, le puso una música, encontró los resquicios de los planos y joder, hizo un final preciosísimo, emotivo, prácticamente sin diálogos, se cargó casi todo lo que yo había hecho. Y de algún modo totalmente sorprendente y muy sorprendente. Ese día fui feliz cuando vi el final y eso es totalmente una cosa de Iván, ¿sabes? No se desesperaba nunca, o si se desesperaba a mí nunca me lo mostró. Yo sí me desesperaba y sí se lo mostraba, pero él no. Y nada, siempre era muy optimista y espérate que le vamos a dar una vuelta. Vete al bar un rato, ¿sabes? Que luego vuelve, que te voy a enseñar una cosa. Joder, era fantástico. O sea, qué barbaridad, Dios mío, qué suerte he tenido. Y es que además ese lado artista del que estáis hablando todo el tiempo, prácticamente lo ponía en marcha cuando trabajó también con Santiago Sierra, con el artista plástico, ¿no? Y él hacía montajes también de
ese tipo más conceptual, más artísticos, y siempre estaba la mano ahí de Iván, ¿no? O sea, esa pincelada sensible, cercana, emotiva. Bueno, Quique, tú que has trabajado mano a mano con él, Sí, hombre, ¿cómo era trabajar con él? Yo ahora con respecto a lo que estaba comentando Miguel Ángel, si algo verdaderamente le gustaba a Iván, era salirse del guión e intentar girar la historia hacia donde a él le pedía. Eso lo hacía muy a menudo y además lo hacía unas veces a tiempo, como dice Miguel Ángel, en el caso de Lentejas, y en el caso de Una ventana al mar, y otras veces verdaderamente lo hacía a destiempo, y es que de repente él, según le iban llegando los materiales, montaba tal, y de repente le presentaba al director que estaba recién aterrizado del rodaje y bueno, pues sin la descompresión debida, le presentaba unos montajes que se quedaban estupefactos. Y esa era una de las características que tenía Iván. O sea, era el hecho de que él tiraba lógicamente montaba las películas, documentales y tal, por el camino que se le indicaba, pero sí es verdad que él siempre tenía esa opción B, la cual plantear en determinado momento al director y ya os digo que algunas veces no en el momento más indicado. Entonces, bueno, pues sí, eso es característico y sobre todo lo que a él le gustaba era muchas veces montar lo que no estaba escrito, es decir, en un guión en el cual te hablan de unas sensaciones, de unos sentimientos, de un no sé qué, el trasladarlo eso al montaje con las imágenes que el director ha elegido. Eso le encantaba, le daba además un ritmo fantástico, lo ordenaba de manera estupenda, o sea, la verdad es que sí es verdad que ese don lo tenía, desde luego, lo tenía. O sea, el no seguir los guiones y poder algunas veces adaptar las historias, eso sí que lo hacía muy bien. Y claro, han sido muchos años, evidentemente han sido muchos años. Cuando estamos hablando, pues el tema de los documentales, de los cortos, él nada le parecía poco, es decir, él cualquier trabajo le parecía interesante y le motivaba lo mismo. O sea, se venía un fin de semana a montar un corto y se venía un fin de semana a montar un corto después de todos los años de profesión que tenía. A él no se le hacía poco, la verdad. Esto es una de las cosas que aprendí precisamente de Iván, que no hay trabajo pequeño, es una frase suya. No hay trabajo pequeño, hay un trabajo y hay que echar el resto para sacar la mejor obra posible. Creo que ahora se me oye mejor, ¿verdad? Sí. Vale, que he tenido que hacer ahí un cambio. Trae muchas vueltas. Y sobre esto iba a decir dos cosas. Se ve ahí en estas cosas que tiene el zoom, ¿no? Se ve ahí detrás de la cabeza de Quique una esvástica. Entonces, claro, pueden pensar cualquier cosa rara. Sí. Pueden pensar cualquier cosa rara, pero eso me pongo así, si te parece. No, lo que iba a comentar es que eso es precisamente una obra de Sierra. Es una obra de Sierra y en la que jugaban pues con los distintos significados que tiene el símbolo cultural en la India, en Europa, lo que significa, etcétera, etcétera. Y una cosa que tenía Iván es que efectivamente sabía mirar con muchos ojos las cosas. Y en esa cuestión de que estábamos hablando, ¿no? de reestructurar la película y demás, bueno, esto pues no tiene mucho misterio, lo decía Budovkin, decía que el montaje era la simbiosis del guión con el celuloide. La historia se escribe 3 veces, no por nada en especial, sino porque es así. Se escribe en el guión la película que te gustaría hacer. Eso se confronta contra la realidad de un rodaje y de ahí sale un material que es el que es. Y sobre eso hay una tercera reescritura en la cual, que se hace durante el montaje, en la cual ya no escribes con las intenciones, sino con los resultados, ¿no? Y en ese sentido, pues muchas veces el montador lo que ayuda al director es a esto que estaba comentando Miguel Ángel, ¿no? De tomar distancia de ese proceso de rodaje y de poder tener otra visión distinta de ese material, ya no desde las intenciones, sino de las cosas que pueden hacer los resultados. Y en ese sentido yo creo que sería interesante que hay que contar una anécdota, no diciendo con qué director fue, porque no está aquí, pero sí como una vez en la que presentó uno de estos montajes totalmente distintos de lo que esperaba el director y tuvieron un proceso en el cual
partiendo del material, fueron cambiando y al final volvieron al montaje que había hecho Iván, a ese que habían presentado. Lo que pasa es que yo creo que es mejor que lo cuente Quique sin decir qué persona fue, porque Sí, no está bueno, aquí. no, o sea, esto Pero es una cuestión que verdaderamente, como os decía, pasaba muy a menudo, ¿no? El hecho de que él tenía ese plan B y ya lo tenía montado. Lo que sí es verdad, efectivamente, pues en determinados momentos, pues claro, director viene de rodaje, de estar con 40 personas, tomando decisiones constantemente, de repente se sienta aquí en una silla en montaje, él solo, que lo que necesita es una semanita, 2 de tranquilidad hasta empezar a asumir la realidad del proyecto. Y pues eso, o sea, Iván era consciente de que ese montaje que él tenía B debería tardar un tiempo en enseñarlo, pero lo que sí que es verdad es que tardaba media mañana en enseñarlo. Entonces, claro, o sea, y de repente pues hay veces que ya os decía, eso cae mejor y otras que cae un poco peor. Lo que sí que es verdad es que ese montaje que Iván planteaba era el resultado del trabajo. Si lógicamente partes del montaje inicial que él ya barajó en su momento y se pone a trabajar sobre él, al final la pura realidad es que el trabajo te vuelve a llevar de nuevo a ese montaje que realmente al final tiene que quedar. Es una cuestión de trabajo y efectivamente se hizo ese proceso. O sea, había esa versión avanzada de Iván, hubo que dar un paso atrás para al final volver de nuevo a esa versión. Y eso le ha pasado en varias ocasiones y ya te digo, por eso a él le encantaba realmente pues, el hacer promos, por ejemplo, el hacer una promo. ¿Por qué? Porque se lo inventaba el todo. O sea, él cogía las imágenes de la película, tal, les daba el ritmo que él consideraba, él se inventaba todo y eso le fascinaba. O sea, el mundo tráiler, el mundo promo, el mundo, o sea, eso le divertía, vamos, una locura. Los vídeos estos de los Goya, de los homenajes. Eso le encantaba. Bueno, y a mí me puso varios y había alguno que era fan. Bueno, eran todos Sí, muy buenos. sí, Había uno de Armiñán que era la leche. ¿Sabes? Y además a mí me decía que disfrutaba mucho cuando le hacían esos, que él quería que le hicieran esos encargos para pasarlo teta, remontando ahí todos los trocitos de la cara de las películas. Joder, y el de Armiñán era fantástico. Sí. Eso le No, gustaba muchísimo. le divertía muchísimo el hacer las cosas a su aire. O sea, realmente él hacía las cosas a su aire y claro, luego estaba el director ahí que lógicamente no nos engañemos, tiene que tomar las decisiones, pero claro, algunas veces les ponían un compromiso, porque el director tenía que afrontar lo que era su guión en la cabeza con lo que Iván les presentaba y le decía, oye, mira, yo creo que esto es así. Y bueno, yo creo que eso es una de las virtudes de Iván. Yo creo que esa cosa que has dicho, Guille, de que a veces lo hacía a destiempo, tiene que ver con lo que para mí era la característica principal de Iván, que para mí era como un niño grande, era el más joven de todos nosotros. O sea, pero lo digo en serio. Sí. En un trabajo, me acuerdo que hubo una persona que dijo, es que nuestro montador con más experiencia es el más díscolo y más joven de todos nosotros. Y eso que dice Miguel Ángel, ¿no? De que era una pasada currar con él, es porque tenía esa ilusión que tienen los niños, que son esos seres maravillosos a los que les das un regalo y en vez de jugar con el objeto, juegan con la caja. Y entonces Iván tenía esa cosa que es muy propia de la mirada del artista, que es ver las cosas sin el automatismo que la vida le impone. Y por eso podía darle esa vuelta de tuerca muchas veces al material para llevarlo a una tercera versión mejor, ¿no? Y en ese sentido, además, yo creo que quien más nos puede dar ese carácter de Iván es Iván Junior, ¿sabes? Dentro de esa cuestión de decir, bueno, pues muchas de las cosas que hacía Iván en la vida, no solo montando, sino todas en general, tenían que ver con ese carácter que era súper pasional, que era capaz de pasar de 0 a 100, eso lo hemos visto todos los que estamos aquí, le hemos visto pasar de la alegría extrema al enfado extremo, a la pasión extrema en segundos, ¿no? Y ese 0 a 100, que es muy de niño grande, pero que precisamente yo creo que era su mayor virtud, no solo como artista, sino también como persona, pues yo creo que es la que hacía que luego diera con esas genialidades montando, a las que es difícil
llegar desde la cabeza, solo puedes llegar desde el alma, desde el corazón, ¿no? Pero, no sé, Iván, ¿tú qué tienes que decir de esto? Pues estoy un poco... Pues bueno, Miquel, pues eso, como dices tú, en muchísimas facetas de la vida, no solo, por supuesto, en el montaje, ¿no? Me estaba acordando de una vez que un amigo que había conocido en verano estaba rodando su primera película, una película que no cobraba a nadie, ¿no? Que de estas low cost, que había empezado con un poco... Y lo traje aquí, ¿no? Y él en principio dijo, pero ¿cómo me vas a traer? Yo ahora mismo no puedo. Y cuando le conoció, dijo, ay, pues fíjate, pues vamos a ponernos esta semana. Al final no pudo hacerlo porque estaba en otro proyecto. Pero al final, cuando habló con mi amigo y vio un poco lo que tenía rodado y tal, él hubo un momento que dijo, si le hacía ilusión hacerlo, porque lo que tú decías, no hay trabajo pequeño, ¿sabes lo que te digo? Y vio pues en mi amigo, pues vio una persona que tenía un proyecto interesante, que tenía unas intenciones y se quiso volcar. Es que no podía en aquel momento porque estaba saturadísimo de trabajo, ¿no? Y bueno, pues lo que tú dices, pues en todas las facetas de la vida, Miquel. Y luego también lo que decía aquí, que además se ve reflejado en alguna entrevista que hemos podido ver suya, lo que hemos hablado con él, que él decía, bueno, yo esta gente, estos chavales, esos alumnos que tengo que están estudiando montajes, es que se lo van a pasar en grande, lo van a disfrutar muchísimo, porque realmente él lo disfrutaba lo que más, es decir, lo que decía aquí, que de que sábados, domingos, aparte de que porque se ha matado a trabajar, pero es que él lo disfrutaba, para él era la mayor pasión, lo que más le podía fascinar del mundo, montar. Y así quería hacerlo hasta el último de sus días y prácticamente hasta el último de sus días lo estuvo haciendo. Sí. De hecho... perdón. Di Marimón. No, sí, iba a contar una anécdota sobre la excentricidad artística de Iván, pero sobre su pasado. O sea, me envió unas noticias que salieron sobre algo que había estado haciendo él y un grupo de amigos en los años 70, que era participar en formar un grupo un equipo de waterpolo, y ya venía de antes, que habían hecho un grupo de baloncesto, que estaban interesados en hacer jugadas artísticas, es decir, no querían ganar, querían hacer jugadas bellas. Entonces, claro, estaban en la liga más humilde y perdían siempre, pero lo que les interesaba era hacer jugadas artísticas, o sea, hacer algo bello. Entonces, el equipo se llamaba Acuasión, de agua y pasión. O sea que la excentricidad, la locura, la voluntad artística del personaje de quien estamos hablando ya viene de muy antiguo. Y las fotografías de esa época son para partirse de risa, pero para aplaudirlas a la vez. Porque ¿dónde ha habido un grupo de gente que hiciera eso? Yo solo conozco esa vez, ¿no? Esa ocasión. Nada, simplemente era eso. Sí, yo iba justo a decir lo mismo. Eso lo hicieron con uno de los otros integrantes, era su hermano Jaime, que es pintor. Entonces, es verdad que además en la familia Ledo pues, estaba Polo, que era montador de sonido, que trabajaron muchos años juntos, diseñador de sonido, y trabajaron en muchísimas películas juntos. Está Jaime, que es pintor, es decir, que ese perfil artista está bastante expandido, y efectivamente Acuasión era una cosa que hicieron con su hermano y sus amigos de la época, y que efectivamente nuevamente te transmite esa idea de no perder la ilusión por jugar en todo lo que haces, que para mí era la característica principal de Iván. Sí, Miquel, yo creo que con esa frase, digamos, ya ponemos colofón a este encuentro tan estupendo, pero sobre todo recordando que cómo le gustaba a Iván jugar y que era un niño grande y que era un verdadero artista. Yo creo que todo eso, todos vosotros lo habéis contado muy bien, lo habéis recordado con muchísimo cariño, que es lo que realmente se merece por todo el trabajo que ha hecho y por la gran persona que era también, ¿no? Quería dar las gracias a todos por haber participado en este encuentro. Seguiremos recordando a Iván siempre, tendremos todo su legado aquí con nosotros y lo tenemos, así que muchísimas gracias a todos, de verdad, un placer. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias.